Bienvenidos al trabajo central Proyecto de Analítica con CRISP-DM del Diplomado Big Data y Business Analytics de Luis Ariel Urrego. Contenido, de acuerdo a la guía, son 3 fases, las cuales veremos a continuación. Fase 1, planteamiento del proyecto de analítica de datos. El problema a resolver es determinar si el atraso en tiempo de los proyectos tiene una relación directa con el atraso en costo o viceversa. Lo veremos a continuación. Esta compañía ejecuta proyectos de inversión de petróleo y gas. Hay un avance planeado mes a mes, una meta que se debe cumplir. Y hay un avance real, que es la línea naranja, sobre la ejecución que ocurrió en el año 2018. De igual manera, sucede con los gastos planeados y los gastos reales. La importancia de determinar cuál variable depende de la otra es crucial para la compañía para decidir si enfoca sus esfuerzos sobre todo en el avance de tiempos y que eso tenga una consecuencia en el cierre de brecha de los costos, o por el contrario, ser más precisos en la ejecución del dinero para cerrar las brechas de tiempo. El problema o las dificultades, como vamos a ver ahora, radican en que los proyectos no son iguales. No se ejecutan todos completamente en el mismo año, difieren en la fase en la que están, difieren en la inversión, en su naturaleza, en su ubicación geográfica, en el cliente, en los equipos de proyectos que los ejecutan, etc. El mapa de actores afectados involucra desde el país, que no contaría con recursos energéticos suficientes por la mala ejecución de esos proyectos, no recibiría regalías, no harían inversiones en las regiones, hasta la misma compañía que no incorporaría esas reservas a su portafolio, disminuiría el valor de sus acciones en el mercado, las áreas cliente no cumplirían sus estrategias, retrasarían los beneficios a la compañía, la gerencia que ejecuta los proyectos no podría cumplir sus compromisos, las gerencias regionales retrasarían los planes de ejecución y de inversión en las regiones y los líderes de proyectos pues no podrían cumplir sus objetivos anuales. Cada una de estas áreas, desde la compañía que aporta estrategia y metas, hasta los líderes de proyectos que toman decisiones en la ejecución de cada proyecto, tienen un involucramiento de datos para este problema. Los datos son volcados en herramientas oficiales de esta compañía y desde ahí se toman para hacer el análisis de su desempeño. Las dificultades y obstáculos están basadas en que si los datos son confiables o no, entonces puede que estén tomados de fuentes oficiales, pero a veces el avance real no es tan preciso. ¿Se infiere el mismo comportamiento en todos los proyectos? No, porque ya determinamos que su naturaleza es diferente. Los gastos se ejecutan a la par del avance, en algunos casos sí, pero depende realmente de la gestión de cada proyecto. Y por eso tendremos que determinar si hay una correlación entre esas dos variables. Necesitaremos para ello pues el nombre del proyecto, la ubicación, el segmento, el avance planeado, los datos de gastos, etc. En la fase 2, que es investigativa y práctica, decidimos utilizar entonces regresiones lineales. Vamos a hacer regresiones lineales para cada grupo de proyectos geográfico, por segmento, por año, teniendo en cuenta la dependencia entre costo y tiempo en los proyectos de inversión. Vamos a buscar también determinar si hay clústeres de proyectos que tienen características similares para hacer un análisis posterior de ciertas características que nos den más datos para resolver el problema. Vamos a utilizar como herramienta de software Power BI y los resultados se van a presentar en la fase de representación de información. En esta fase 3, efectivamente tendremos gráficas de ubicación de proyectos con distribución por segmento, tipo de inversión, gráficos de regresiones y clústeres como resultados del análisis. Los vamos a ver a continuación. Para poder hacer un mejor análisis, ubicamos los datos en primera instancia en una tabla de Excel, pero lamentablemente, para las regresiones lineales, tendríamos que hacer cada vez un filtro por cada fase, por ejemplo, o por cada zona geográfica, o por cada segmento, cruzando cada vez las diferentes variables para la regresión, como en los ejemplos que estamos mostrando aquí.
Por lo tanto, para hacer cada set de regresiones tendríamos que hacer una tabla diferente, correr la regresión, lo cual tomaría demasiado tiempo. Por lo tanto, decidimos utilizar Power BI. Ya en esta herramienta, cargamos los datos desde la fuente y podemos hacer todo tipo de medidas y creación de otras columnas para facilitar el análisis. Con estos datos incluso podemos hacer resúmenes de este estilo donde vemos la distribución de los proyectos por fase, por segmento, por subzona, estado y zona, lo cual nos da una idea de la complejidad. Adicionalmente podemos ver el resumen del desempeño para este año que estamos analizando, el 2018, y vemos cómo los proyectos se comportaron desde el 1 de enero hasta el final, cómo fue su tendencia en cuanto al avance real versus el avance planeado. Para comprender mejor el problema, hicimos análisis de cuántos proyectos cumplieron por año, el análisis de los mejores meses, detalles de cómo les fue en el indicador de tiempo por zonas y análisis de costos y comparativos de tiempos para tener una mejor idea de las tendencias que se están presentando. Como ya vimos, analizamos el año 2018 para un set de proyectos que vamos a entrar a analizar. Vimos la brecha en el avance y vimos la brecha en el costo. Utilizamos entonces una herramienta de regresión lineal desarrollada en R, que descargamos del sitio de Power BI, y que nos permite tener una nube de puntos para empezar a hacer las correlaciones, no como en Excel, que sería hacer una tabla cada vez. Aquí vemos, por ejemplo, que puedo filtrar los proyectos por fase. La fase 4, que es la de ejecución, me debería dar mejores correlaciones. E incluso me muestra por diferentes zonas cuáles son sus factores de correlación. Puedo incluso empezar a hacer análisis para una fecha en específico. Tendría en este caso 48 proyectos analizados que están en fase 4 y empiezo a ver cómo se correlacionan los valores de la desviación de avance con la desviación del costo. Ahondando más en el análisis, hago el filtro sobre la zona F y empiezo a encontrar que para esta fecha, en esa zona, los proyectos que están en esa fase, listados acá, tienen un mejor factor de relación. Por lo tanto, puedo concluir que debo hacer la revisión de diferentes fases o diferentes conjuntos de características utilizando esta herramienta para encontrar cuáles son las características que me permiten definir qué proyectos tienen una verdadera correlación entre su desviación de avance y su desviación de costo. De igual manera, descargamos una herramienta para crear clústeres. Para este ejemplo en particular, en la zona D, para esta fecha en específico, los proyectos se agrupan porque tienen características similares o dependencias similares en cuanto a la desviación de avance y la desviación de costo. Gracias a estas herramientas puedo hacer un análisis más rápido y puedo concluir que efectivamente hay una dependencia en el alcance y en el costo para ciertos grupos de proyectos que debo entrar a analizar en detalle con posterioridad. Finalmente, otra herramienta me permite hacer un análisis de influencias. Quiere decir que yo puedo determinar cuáles son las características que tienen mayor probabilidad de hacer que un proyecto no cumpla. El no cumplimiento en esta variable está dado por el número 0. Para los proyectos que no cumplen, nos indica esta visual que son aquellos que están en la subzona B o N. Cuando están en esa zona, hay un 7.12 veces mayor probabilidad de no cumplir. Gracias a esta herramienta y al análisis que se hizo sobre la información de la compañía, puedo determinar que estas dos variables se correlacionan para ciertos grupos de proyectos en ciertas zonas de ciertos segmentos en determinadas fechas. Tendré que hacer un análisis posterior con otro tipo de variables y otras metodologías que me permitan encontrar quizás una correlación que explique todos los comportamientos. Muchas gracias.